La cámara fotográfica del Mago Negro. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Hoy me siento mejor que otros días. Hoy podré contarte mi historia. Una trágica historia que espero tú nunca vivas. Mi vida era perfecta hasta que esa cámara fotográfica antigua llegó a mis manos. Yo era fotógrafo profesional. Me ganaba la vida tomando fotos en eventos sociales. Ya sabes, me alquilaba para tomar fotos de 15 años, bodas, bautizos, etc. Me gustaba comprar cámaras antiguas, ya que para mí la fotografía era mi pasión. Tenía ya una colección grande, pero siempre estaba dispuesto a comprar una más. Un domingo al mediodía había ido al centro de la ciudad. Pasé a dejar unas fotografías para que las imprimieran, y de regreso a mi hogar pasé a una tienda de antigüedades que me encontré por ahí. Nunca perdía la oportunidad de entrar y buscar alguna cámara. De esta manera me había hecho de varias. Esta vez no fue la excepción. Hallé una cámara que databa de principios del siglo XX. Y algo interesante, había venido de Inglaterra. La cámara incluía su estuche, el cual era de cuero. Al preguntar al dueño de la tienda cuánto pedía por ella, me sorprendió con el precio que me dio. 500 pesos. Sin pensarlo dos veces la compré, y salí de ahí muy feliz de haber tenido suerte de hallar una cámara fotográfica de este tipo. Hasta ese momento era la cámara más antigua que tenía en mi colección. Cuando llegué a mi casa, inmediatamente me fui a mi oficina, en donde tengo mis cámaras y un cuarto oscuro, donde revelo mis fotografías personales. Saqué la cámara que había comprado de su estuche y comencé a limpiarla con cuidado. No sabía si podía funcionar o no, y lo que más me sorprendió fue que esta cámara estaba cargada. Tenía en su interior una película. Con un poco de suerte podría revelar el rollo y ver qué tipo de fotografías tenía. La cámara era aproximadamente de 1930, así que sería echar un vistazo al pasado a través de estas imágenes. Entré a mi cuarto oscuro. Encendí el foco rojo que evita se revelen las fotos al momento de abrir la cámara, que por cierto, me costó un poco de trabajo abrirla. Enrollé la película en el carrete y lo metí en el tanque. Tomé los líquidos para revelar el rollo y sinceramente no sabía si esto funcionaría, pues no sabía qué tipo de película era y si los líquidos servirían o no. Para mi mala suerte, esto funcionó. Y digo mala suerte porque hubiera preferido que la película se velara y no hubiera visto esas imágenes que me atormentan hasta hoy en día. Vi que se había revelado la película con éxito, así que la dejé secando y me fui a la sala a descansar un momento. Estaba viendo una película y de lo aburrida que estaba me quedé dormido. Estaba cansado y se me había acumulado el sueño. Cuando abrí los ojos, serían ya las 11 de la noche. Me acordé que había revelado el rollo de la cámara antigua y me dirigí a mi cuarto oscuro para imprimir las imágenes. Eran 10 fotografías y comencé a imprimirlas. La primera foto era la de un grupo de personas todas vestidas de negro. Estaban en un campo descubierto y atrás de ellos se veía una especie de castillo. A este grupo no se le veía el rostro, pues llevaban capuchas negras que terminaban en punta. Estaban alrededor de una gran fogata en medio de la congregación y al parecer era el líder. Había una persona vestida igual, pero se le veía el rostro. Era un tipo calvo, maduro, de aproximadamente unos 40 años de edad. Al verlo, su rostro se me hizo conocido. La segunda foto me dejó confundido, pues no sabía en realidad qué era. A simple vista parecían unos focos, 3 en total, pero al dejar que los líquidos para que la impresión se secaran, la imagen se aclaró un poco más y vi que era una especie de nave en forma triangular. Pensé que tal vez se trataba de un avión, pero no se veía esto como un avión, no tenía alas. Recordé entonces las películas de ciencia ficción que he visto. Pensé, esto tiene forma de un ovni triangular. Y no es que yo fuera tan aficionado a la llamada ufología, que es el estudio de los objetos voladores no identificados. Simplemente he visto muchas películas de ciencia ficción. La tercera fotografía me dejó helado. Era el mismo grupo de la primera foto, pero todos hincados ante una imagen satánica. Estaban dentro de un salón
que tenía alfombra, por cierto. Enfrente de ellos, colgado en la pared, estaba la imagen de un chivo, y a un lado, pintado un pentagrama invertido. Sentí escalofríos de ver que el líder de estos tenía en sus manos una daga, y a un lado de este, sobre una especie de altar, a un bebé recién nacido. La cuarta foto era perturbadora. Era la de un hombre colgado en una viga. Tenía una barba larga y llevaba un traje oscuro. Parecía que era integrante de este grupo. Al ver la imagen me preguntaba si él se había quitado la vida o alguien lo colgó. Había visto 4 fotografías y me quedaba claro que la persona que había tomado estas imágenes había sido una persona que andaba retorcida de su mente. ¿Quién habrá sido? No sabía, pero algo me decía que valdría la pena investigar, ya que estos archivos fotográficos podrían valer mucho dinero en las manos correctas. Tenía que mirar el resto de las fotos, aunque en el fondo sentía algo de miedo. La quinta foto era la de una anciana que estaba sentada en una mecedora, y en sus piernas tenía unas tijeras. Pude ver que en una de sus muñecas se observaba sangre. Parecía que acababa de cortárselas, pero en su rostro, más que reflejarse angustia, se veía todo lo contrario. Mucha felicidad de estar terminando con su existencia. La sexta foto era la de un hombre sosteniendo una escopeta y a un lado de él una persona tirada en el suelo. No se necesitaba ser un genio para entender que él la había disparado. Faltaba por ver 4 fotografías más, y sabía que las 4 últimas serían contundentes para descifrar este misterio. Algo me lo decía. La séptima fotografía era una foto más del grupo que apareció en la primera, pero ahora todos vestidos de blanco y mostrando sus rostros. Eran 15 personas en total, y andaban entre los 20 y 50 años de edad. Se veían buenas personas, pero en sus manos traían una daga, y se veía que recientemente las habían usado, pues estaban llenas de sangre. ¿Qué habían acuchillado? Era un misterio. La octava fotografía me impresionó mucho, pues se veía un platillo volador que había aterrizado en un campo. Parecía que era el mismo lugar de la primera fotografía. Era un disco que parecía estar hecho de metal. No se le veía alguna insignia o algunas letras en su fuselaje. ¿Acaso venía de otro mundo? ¿O era un prototipo militar? Tal vez. Esta interrogante fue despejada en la novena fotografía, pues en ella venían los seres que tripulaban este platillo. Y en la foto aparecía un extraterrestre de estos que llaman los grises, sin cabello, cabezones, ojos grandes y negros, nariz pequeña y una pequeña boca. En la décima y última foto, se trataba de un autorretrato. La persona que había tomado las fotos se retrató a sí mismo al fotografiar un espejo que estaba colgado en la pared. El hombre que se retrató a sí mismo era un hombre calvo, de aproximadamente 40 años de edad. Este hombre calvo era nada más y nada menos que el mago negro inglés, Aleister Crowley, quien se autonombraba el 666, la bestia. Lo identifiqué de inmediato porque a mí me gustaban este tipo de temas de corte sobrenatural, y sabía quién era. La cámara que había comprado en esa tienda de antigüedades había pertenecido a él, y me sentía sorprendido con las imágenes que había revelado y que ahora estaban en mi poder. Al ver estas 10 fotografías llegué a una sencilla conclusión. Crowley había tenido contacto con seres extraterrestres, y él practicaba rituales satánicos donde corría mucha sangre. Quizá algún investigador, pudiera indagar más en este caso, e inmediatamente le escribí a un amigo reportero. Le dije que tenía unas imágenes inéditas de Crowley, que tenía evidencia suficiente para demostrar que el mago negro había tenido contacto con seres extraterrestres. Mi amigo me dijo que iría al día siguiente a mi casa a ver las imágenes. No sabía si esto podía darme a ganar mucho dinero o no. ¿Cuánto valdrían estas fotos? Eran preguntas que me hacía. Vi las fotos muchas veces, y ahora con una lupa, para analizar las imágenes a detalle, por si encontraba alguna pista o algo que hubiera pasado desapercibido. Pero nada extraño pasó esa tarde.
Pero en la noche, al irme a acostar, comencé a sentirme vigilado por alguien. Era una extraña sensación, pero me sentía mal, como si me faltara el aire. Finalmente me quedé dormido y comencé a tener un sueño bastante desagradable, una auténtica pesadilla. Todas las imágenes que había visto se me presentaron en mi sueño, desde los aliens que bajaban de sus naves y aquellas personas que sin duda estaban dementes. Por un momento vi que convivía con ellos, que era uno de ellos, que mis manos estaban llenas de sangre. Era una locura, y más la familiaridad con la que me hablaba este hombre calvo, Aleister Crowley, como si fuéramos los grandes amigos. Sabía que se trataba de un sueño, y quería despertar, pero no podía. No quería seguir soñando con esto, no quería formar parte de esto, pero no había escapatoria. En mi sueño tenía que sacrificar a alguien, y yo no deseaba hacerlo. Sin embargo, estaba obligado. De lo contrario, a mí me quitarían la vida. «Esto es un sueño. Quiero despertar. Quiero despertar», me decía para mí. En el sueño los marcianos estaban ahí, en la ceremonia para alimentarse de la sangre que se derramaba. «¡Quiero despertar! ¡Quiero despertar!» Y finalmente lo logré. Al despertar, vi que había una persona al lado de mi cama. No lograba distinguir bien quién era, pero me pareció que era Mr. Crowley, riéndose cínicamente de mí. No seguía soñando, había despertado, estaba seguro de ello. Ese hombre había salido de mi sueño, y tenía miedo siquiera de pararme de mi cama. Encendí las luces, pero ahí seguí sin moverme. Tenía mucho miedo que él u otra persona viniera por mí. Finalmente amaneció, y me paré de la cama. Lo primero que hice fue tomar las fotografías que había impreso, y los negativos. Los tiré en un balde, y les prendí fuego. Quizá este sueño había sido una advertencia, una señal de que no tenía por qué hablar de esto. Y guardé silencio. Cuando me llamó mi amigo, el reportero, para que le mostrara las fotos, le dije que le había mentido, que no tenía nada, que era un juego. Él se molestó un poco, pero después me dijo que no había problema, que tuviera un buen día. Me preguntaba qué hubiera pasado si hubiera mostrado estas fotos. Tal vez se hubieran hecho famosas. Pero, ¿qué represalias hubiera tenido de esta secta que de antemano sabía que ya no existían? Pues seguramente después de tantos años ya no estaban con vida. O quizá alguno todavía. No sé. No me arrepiento de lo que hice. Por alguna razón, el destino o lo que haya sido, me tocó a mí ver esas fotos que ahora solo viven en mi memoria, en mi mente, que por cierto, quedó dañada para siempre, pues todos los días sueño con ellos, con la secta, con los marcianos, con todo lo que vi. Todos los días sueño con esto. No hay día que me dejen en paz. Es mi castigo quizá por ver lo que no debía, lo que no era para mis ojos.